Buenas noches. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, don Luis Arce Catacora, ha dado un mensaje a todo el país explicando la situación económica que estamos atravesando y el por qué. ¿Por qué el problema de la falta de carburantes o la escasez de carburantes, de la escasez de dólares, de dónde viene el problema? Se ha remontado a la época del gobierno del señor Evo Morales, pero evidentemente creo que en el sentido de la población ha faltado algo. Y de ese algo vamos a hablar justamente con el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, don Fran Zapasa. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Para empezar, gracias por estar con nosotros, viceministro. Gracias por su tiempo. Bien, la explicación que ha dado anoche el presidente, creo que estoy en lo correcto. Le ha faltado ese tantito para decir, vamos a hacer ahora esto y esto. ¿Cómo estás, Miriam? Buenas noches. Es un gusto saludarte a ti y a toda la población que nos sigue a través de Bolivisión. Bueno, yo creo que es importante que la población comprenda de que el día de ayer nuestro presidente ha hecho un diagnóstico de la situación económica de nuestro país para entender realmente cuáles son las causas de esta problemática que tenemos con las divisas, con el dólar y también con los combustibles, en especial el tema del diésel. Es importante comprender cuáles son las causas para que en base a eso se tomen las acciones necesarias. Rápidamente haciendo un resumen de lo que ha indicado el presidente, la problemática, por ejemplo, de las divisas nace porque en el país a partir del año 2014 el volumen de producción de gas comienza a disminuir progresivamente. Y eso se debe a que en su momento no se ha hecho el trabajo de exploración y perforación de pozos que debería haberse hecho para reponer justamente esta producción. Anoche nos mostraba un gráfico interesante que aquí yo se los muestro para un poquito tener los datos ahí precisos, no sé si se puede ver. Vemos en este gráfico lo que es la producción fiscalizada de gas natural y lo que te decía, hasta el año 2014 llegamos hasta un pico de 21.766 millones de metros cúbicos. Y a partir de este año empieza a reducirse lo que es la producción. ¿En qué nos ha afectado? En que el país ha recibido menos divisas justamente por la exportación de gas, pero también a partir de la producción de este carburante, el país también podía producir internamente gasolina y diésel. Y justamente a partir de una menor reducción, digamos, del flujo de divisas en el país, pues se viene generando esta problemática con las divisas, ¿no? Y empezamos a importar más gasolina, más diésel en un escenario complicado, ¿no? Porque a nivel internacional esta problemática que surge a partir de la inflación y una desaceleración económica en varios países a nivel del mundo también afecta internacionalmente pues al país. Ahora, entonces, ese es un elemento muy importante. Sí, muy bien, usted dice bien, ha sido un diagnóstico que ha hecho el presidente, pero del diagnóstico a lo que se va a hacer pronto, ¿me está anticipando usted algo, por favor? Porque el presidente ha sido muy claro cuando ha dicho que sí, en el anterior gobierno no se ha hecho un trabajo de exploración en hidrocarburos, después de la situación del gas, pero también ha hablado de la subvención y el daño que le está haciendo a nuestro Estado, a las arcas del Estado. ¿Se va a tomar alguna determinación? ¿Qué es lo que vamos a ver a futuro? Por supuesto, o sea, justamente te decía, la primera medida va en esa línea, a resolver el problema estructural. No se ha hecho el trabajo debido en la política hidrocarburífera del país y por eso justamente vemos acá cómo a partir ya del año 2021 se ha comenzado a profundizar lo que es el trabajo en exploración y perforación de pozos, ¿no? Tenemos básicamente que entre el año 2010 y el año 2019 se han aprobado 7 pozos y 4 pozos han sido ejecutados, todos negativos. Pero ya desde el año 2021 al 2024 tenemos 26 pozos aprobados y 16 ejecutados. En 6 de ellos ya con resultados positivos, 7 en ejecuciones y ya 2 en programados, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que el país en el mediano y largo plazo va a tener mayores recursos a partir de esta explotación de lo que es el gas, ¿no? Y recordemos de que recientemente también se ha anunciado
lo que es la identificación de este megacampo en Mayaya X1, que va a permitir que el país pues nuevamente pueda retomar esta política de una mayor producción de gas, y eso pues por supuesto va a generar más divisas al país. Entonces es una primera medida estructural que se tiene que tomar, y eso corresponde pues al Estado, porque se ha hecho una inversión importante para que esta situación se pueda resolver. No obstante ello, en términos de corto plazo, se está trabajando en lo que es la sustitución de importaciones. Esa es otra política, no es nueva, eso ya desde hace unos 3 años se viene trabajando con estos fideicomisos Sí Bolivia, lo que es el FIDEDIN, que permite que el país pueda apostar por la industria nacional y que de esta forma dejemos de depender de las importaciones y sea el país el que produzca. El día de ayer nuestro presidente ha sido muy claro al mostrar lo que es el déficit de la balanza comercial privada, ¿no? Cuando uno analiza estos datos de la macroeconomía, lo que es la balanza comercial, que es básicamente la diferencia entre exportaciones e importaciones, vemos de que el problema principal se estaba dando en lo que es la balanza comercial privada. ¿Qué quiere decir eso? De que el país en el sector privado exportaba menos de lo que importaba. Entonces, esa situación hay que revertirla, y es por eso de que se generan este tipo de incentivos para que más empresas privadas, los productores nacionales, puedan generar esta sustitución de importaciones. Ese es otro trabajo muy importante. Y hace unas semanas recordarás, Miriam, que nuestro presidente ya estaba haciendo el lanzamiento de un fondo de 150 millones de bolivianos para poder otorgar créditos para emprendedores nacionales, créditos para jóvenes entre 18 y 35 años de edad, y ese es un mecanismo que ya está funcionando, es una medida de corto plazo y ya está en plena vigencia, y a través del Banco de Desarrollo Productivo se están comenzando ya a desembolsar los primeros créditos para incentivar y reactivar lo que es el aparato productivo nacional, siempre con miras de ir a esta política de sustitución de importaciones. Viceministro Paz, Luciana Costa les saluda. Le tengo una consulta, y es que ayer escuchamos atentamente al presidente Luis Arce, quien, claro, culpó a las gestiones del expresidente Evo Morales de haber descuidado la nacionalización. Pero ahí yo le lanzo una pregunta, ¿no era en ese momento el jefe del gabinete económico, el responsable de la planificación de la economía del país, el mismo presidente Arce, que en ese momento era ministro de Economía? Bueno, Luciana, mira, yo creo que es importante identificar las responsabilidades que tiene cada ministro dentro de una cartera de Estado, ¿no? Y evidentemente ha habido ahí un descuido en la política del sector hidrocarburos, y eso correspondía a esa cartera de Estado, el Ministerio de Hidrocarburos, pero como ya te mostraba los datos, se ha trabajado hoy en día ya en nuevos campos, eso ya va a generar sus frutos en los próximos años, y son medidas que justamente buscan revertir la situación en la que nos encontramos. Cuando uno analiza esta situación de las divisas, también tiene que comprender de que tenemos ahí otro problema con la Asamblea, ¿no? Y antes no se tenía ese problema, ¿no? Tú recordarás que en gestiones anteriores, cuando estaba Evo Morales como presidente, pues la Asamblea aprobaba prácticamente cualquier proyecto de ley. Hoy en día tenemos varios créditos internacionales que están paralizados en nuestra Asamblea. Son más de 12 proyectos de ley que aprueban créditos que han sido ya gestionados con el BID, con JICA, con CAF, con Fonplata, con el Banco Mundial, que están paralizados. Estamos hablando más de 1.076 millones de dólares de financiamiento del exterior que podrían ya haber ingresado al país, que están ahí paralizados desde la gestión pasada, y esa situación no la vivíamos en gestiones anteriores, ¿no? En gestiones anteriores estos financiamientos eran aprobados y eran viabilizados por la Asamblea. Hoy en día hay intereses políticos, hay una estrategia de boicot a la economía de nuestro país, y lamentablemente eso no le está haciendo daño solamente al gobierno, eso está haciendo daño a la población, a todas las familias, porque estos proyectos de ley de financiamiento internacional van a llegar a los departamentos. Varios de estos proyectos de ley de financiamiento exterior va dirigido a infraestructura. Entonces, no podemos entender de que estos intereses políticos que se tienen pues, en algunos asambleístas trunquen lo que es la economía del país. Y eso, por supuesto, que también afecta
a nuestra economía, ¿no? Entonces, yo creo que ese diagnóstico es claro, identifica la problemática y, por supuesto, pues ahí, incluso cuando se ha hecho este escenario del diálogo por la economía y la producción con el sector privado, también el sector privado ha reconocido de que estos temas se tienen que viabilizar en la Asamblea. No podemos estar atados económicamente ante intereses políticos. No es un tema que se tiene que viabilizar. Viceministro, buenas noches. El problema en lo inmediato, en lo urgente, es tener dólares en Bolivia, porque sin dólares no se puede producir prácticamente, hay que importar los insumos, por ejemplo. En ese sentido, el presidente ha dicho el año 2026 vamos a resolver el problema de la importación de combustibles hasta en un 90%, pero es dentro de 2 años eso. También el tema de la explotación de pozos petroleros en lo inmediato no genera dólares, hay que esperar. Calculan que unos 5 años, algunos economistas. Y luego, pues bueno, tenemos en lo inmediato que cumplir obligaciones de pagos de deuda externa, importar combustibles, por lo menos calculan $1.000 millones por mes. En consecuencia, igual, incentivar a los jóvenes mediante créditos de inmediato no trae dólares. ¿Qué se puede hacer en lo inmediato, viceministro, para traer dólares realmente? Hablo de octubre, de noviembre, y tener mayor juego de cintura en afrontar estos compromisos de deuda externa y con importación de combustibles. Bueno, Tufi, la deuda externa se está pagando. El país paga puntualmente todas sus obligaciones y, de hecho, el nivel de deuda externa en relación al PIB ha ido cayendo, ha ido decreciendo. Pero esta situación, como te digo, en el corto plazo tiene que ser la Asamblea la que viabilice el ingreso de estas divisas. Más de 1.000 millones no pueden estar paralizados en esta instancia cuando el país necesita estas divisas. No solamente hablamos del gobierno nacional, estos recursos van a llegar a los departamentos. Entonces, es una medida de corto plazo, pero que tiene que viabilizarlo la Asamblea. En términos, por ejemplo, de sustituir lo que es este tema de la importación de diésel, también ayer el presidente ha explicado claramente lo que es esta política de fomento a lo que es el biocombustible, ¿no? Ya el país está produciendo biocombustible, biodiesel, a través de diferentes plantas que ya una se ha inaugurado, otra ya próximamente va a estar funcionando con la planta HBO, pero también se han establecido ya decretos supremos que permiten que el sector privado también pueda sumarse a esta política de producción de biodiesel, porque ese tiene que ser el futuro, hacer un cambio de lo que es el consumo de combustibles fósiles a energía renovable, ¿no? Como es el biodiesel, y también se han establecido los mecanismos que permitan un arancel cero para la importación de factorías, de plantas para la producción de biodiesel. Eso tiene que también funcionar, porque eso recordarás de que va a ayudar de que el país dependa menos de una importación de diésel, y eso significa que el país pues actualmente está erogando recursos para la importación de este combustible. Esa situación tiene que ser revertida. Entonces, son medidas, como te digo, de corto, mediano y largo plazo, porque no puede ser, no haber una única medida que resuelva esta situación. Es un conjunto de medidas que se vienen trabajando, que ya están en funcionamiento, y van a haber nuevas medidas que se van a seguir implementando a fin de estabilizar esta situación. Y no olvidemos que también hay factores climatológicos que vienen golpeando a la región. Uno, cuando analiza la situación económica del país, tiene que también tomar en cuenta el contexto internacional. Y como ya decía al inicio de la entrevista, a nivel internacional tenemos diferentes problemas que se dan en el mundo, ¿no? Tasas de inflación creciente, desaceleración económica, conflictos bélicos que están encareciendo la importación de productos. El costo, por ejemplo, de lo que es la logística por un container que antes costaba entre $2,000, ahora tranquilamente se ha triplicado el valor, y en algunos casos está llegando hasta más de $6,000 o $10,000 por container. Eso genera pues un mayor costo en la importación, y eso no solamente afecta a nuestro país, está afectando a todos los países de la región. Viceministro, hace poco leí un artículo que decía que Bolivia está a punto de entrar en una estanflación. Al margen de aquello, yo quiero que usted sea concreto conmigo cuando el presidente habla nuevamente de la Asamblea Legislativa. ¿De verdad siguen esperando que la Asamblea Legislativa pueda aprobar esa cantidad de proyectos de ley para poder aceptar créditos externos? Bueno, miren, yo creo que es importante que la población comprenda de que el financiamiento externo es parte de toda economía, es flujo de caja, ingresa y que va a permitir
profundizar la inversión pública, algo que en el país venía funcionando, pero en este último periodo no se ha dado. Yo creo que es importante que los sectores sociales y la población tomen conciencia, porque al final los asambleístas representan a la población y es momento de dejar de pensar en estos intereses políticos preelectorales y pensar en el país, ¿no? Estos recursos tienen que llegar a la economía nacional y, por supuesto, eso va a ayudar a resolver la problemática que tenemos. Lamentablemente, yo creo... Dígame, termine, por favor. Sí, lamentablemente yo creo que es importante ser transparentes. El objetivo de lo que ha dicho el presidente el día de ayer ha sido tener claridad sobre las causas del problema. No se cuidó la nacionalización de los hidrocarburos, ha habido falta de inversión en exploración, ha habido una caída en la producción, dependemos de la importación de combustibles, tenemos un problema en lo que son los precios internacionales, tenemos una asamblea que prácticamente está apostando por convulsionar al país, tenemos conflictos sociales en puerta por algunos sectores que piensan de que bloqueando carreteras, bloqueando al país se va a mejorar la situación, y yo creo que la población rechaza este tipo de situaciones. Es por eso que la asamblea tiene que ya priorizar la agenda económica y viabilizar todos estos créditos. Luego que hagan su trabajo fiscalizando justamente la ejecución de todas estas obras de infraestructura, de que estos recursos lleguen y se inyecten a la economía. Las medidas que se están planteando desde el gobierno nacional, como te digo, van a ir enfocadas en una gradualidad del corto plazo hacia el largo plazo. Y son medidas que se están trabajando y que esperamos de que resulten para beneficio de toda la población. Muy bien, le agradezco mucho por haber estado con nosotros, viceministro Franza Pasa, para darle un poquito más de claridad a esta temática. Gracias, buenas noches. Bueno, gracias, Miriam, buenas noches.